Pero hay un caso fascinante, sobrecogedor, maravilloso, que nunca dejará de provocarnos toda clase de enigmas, es que estos están completamente aislados, no entran en contacto con nadie, todos se lo inventan solitos, nadie pasaba por allá, que son los egipcios. O sea, de alguna manera todos los demás pueblos están conectados y luego cuando ya empiezan las rutas y la ruta de la seda y todo, pues ya cada uno de estos pueblos va a tener una referencia muy clara de la existencia del otro. Pero los egipcios no. Los egipcios aparecen en nuestro relato hacia el año 3500 a.C., es decir, se quedarían situados unos 500 años después de lo que conocemos de Mesopotamia en nuestro provisional conteo del tiempo. Esto a nivel de excavación, a nivel de astrología, de las estrellas que había en esa época, el conteo nos da mucho más atrás. Pero en los términos de historia contamos desde la excavación. Es que no es el único término. Los chinos, por ejemplo, tienen dinastías mitológicas mucho antes de excavaciones. Pero la excavación nos da más o menos desde el año 3500 a.C. Entonces, allá los egipcios tienen un don. Ellos van a tener una fe profunda en los dioses, porque los dioses se han portado con ellos de maravilla. Los dioses les han dado una cosa que les va a hacer la vida maravillosa y es el Nilo, el don del Nilo. Una vez que los egipcios aprendan a manejar las aguas del Nilo, aprendan a manejar la sequía, los ciclos de sequía y los ciclos de inundaciones, y aprendan a cultivar la tierra con ese limo fertilísimo que queda en las orillas cuando se seca el río. Ahí están hechos. Entonces ellos van a durar 27 siglos, a diferencia de la gente de Mesopotamia, que eso era de un movimiento, entonces duraban un ratico y luego llegaban los otros y luego llegaban los otros. Esta gente nadie la perturba. Por allá cuando aparece alguien, ellos ya hace rato hayan pasado el imperio antiguo. Entonces ellos van a tener 27 siglos. Luego el tema de la inmortalidad para un egipcio es una cosa común y corriente, porque es que ellos sí la vivieron y ahí están. Entonces ellos van a desarrollar toda una cosmovisión, primero, muy amable con los dioses, porque los dioses con ellos son chéveres. Los dioses les dan alimento, los dioses les dan agua, los dioses les dan toda una proyección del mundo, así que no hay problema. Entonces los egipcios empiezan a desarrollar su gran civilización desde el alba de los tiempos, cuando empiezan a controlar las aguas. Una vez que lo hacen, empiezan toda su relación cósmica. Entonces, por ejemplo, ellos tienen pues los grandes dioses que son los de la ultratumba, tienen un mito fundacional. Isis y Osiris van a ser los grandes dioses, pero Set, que es un hermano de Osiris, va a matar a Osiris, lo va a desmembrar, lo va a enterrar por todo el imperio. Entonces, en ese momento, Isis va a recoger todos los pedazos del cuerpo de su esposo y los va a reconstruir y va a tener un falo de barro y con él va a tener un hijo que se llama Horus. Horus, que es este dios halcón, es el punto de contacto entre lo divino y lo humano y es el que le da el carácter divino a los faraones. Esta gente empieza a construir las pirámides desde el imperio antiguo. Hay muchos misterios en cuanto a los egipcios, porque cuando tenemos excavaciones, cuando tenemos ya los primeros hallazgos arqueológicos, cuando tenemos las pirámides y cuando tenemos la esfinge, que es más vieja todavía, esto ya es, hace muchísimo tiempo ellos se vinieron cocinando. En la historia los pueblos se cocinan en la sombra y de repente se hacen visibles. Entonces, cuando ellos aparecen, su grado de desarrollo es altísimo, ya desde el principio de los tiempos. Si uno dice, bueno, pero ¿a qué hora se inventaron semejante rollo? Y no le contaron a nadie que cuando aparecen hacen las pirámides, los templos, es una cosa impresionante. No sabemos cuánto tiempo duró cocinándose la civilización egipcia antes de hacerse visible a través de las pirámides. Ellos intentan hacer pirámides, primero hacen unas escalonadas, que son hasta que le llega les queda la pirámide como es. Hay una que se les cayó por completo, la pirámide de Naidum, y empiezan los arquitectos a crear las grandes pirámides y empiezan a desarrollar una civilización basada en el concepto de la muerte, pero la muerte entendida como lo más preciado de los momentos más maravillosos de la vida. O sea, para ellos la muerte no es un castigo, ni es de ninguna manera un tormento. Para ellos la muerte es una prolongación, es la gloria, es la eternidad. La única condición es que usted tiene que haber nacido en el suelo de Egipto. Por eso
en la famosa novela de Mika Baltari, Sinoé el egipcio. Sinoé tiene que regresar a Egipto porque si llega a morir fuera, como un extranjero, pierde el contacto con la inmortalidad. Entonces ellos creen que, digamos, no es que crean, cuando uno dice que ellos creen es como si nosotros sí supiéramos, nosotros tampoco sabemos. Para ellos el cuerpo y el alma se separan y cada uno emprende un viaje. El alma se va a encontrar con una pesa en la cual el corazón se va a equiparar a una pluma. El corazón tiene que ser tan ligero como una pluma, no en términos físicos, sino en términos de las pesadumbres del alma. Es decir, usted tiene que terminar en la vida todos los asuntos que tiene que arreglar para que se lleve el corazón liviano, para que se lo lleve fresco, ¿sí? Porque si no, si su corazón va apesadumbrado, va lleno, entonces le pesa más que la pluma y viene Anubis, que es el que toma esas medidas, y lo deja por ahí y no lo lleva al viaje al inframundo, donde viene la barca que lo va a llevar hacia el mundo de la inmortalidad, donde lo está esperando Horus, que es precisamente por su misma condición el Dios que establece este límite entre la vida y la muerte, después de los juicios. Entonces ellos tienen toda esa inmortalidad, sus tumbas están llenas de todas las cosas maravillosas que ellos necesitan. Están llenas de sus pinturas, de sus amigos, de las cosas que más les gustaban, porque más adelante, después de que se dé ese ciclo, el alma y el cuerpo se van a volver a encontrar en el cuerpo físico. Y es allí donde van a empezar ya, digamos, el ciclo el tiempo de la inmortalidad. Por eso la momificación es importantísima. Entonces, ahora ellos tienen una manera de disecar toda la técnica de momificación en donde sacan unas determinadas vísceras. El corazón, el hígado, el cerebro lo sacan por una técnica donde va saliendo por la fosa nasal sin tocar el cráneo, lo van sacando y eso lo van a poner en un cenotapio que son las vasijas donde están las vísceras. Y mientras tanto van momificando el cuerpo. Lo curioso es que cuando un chacal ataca a un ser humano en el desierto, y el chacal es otro de sus grandes dioses, solo se come esos pedazos del cuerpo, las vísceras, el corazón. Parece que la idea del chacal fuera como tan apropiada para la inmortalidad que el proceso de disección pasa por la manera como los chacales se comen a los hombres cuando están en el desierto. Entonces, por eso el cuerpo se necesita intacto, porque al cuerpo va a volver el alma, y el alma va a estar en la eternidad, al lado de la antigua Alejandría, lejana todavía en nuestro relato, al lado del faro de Alejandría, hay un faro que no tiene ninguna luz ni tiene ninguna ventana. Y alrededor del faro hay una cantidad de tumbas, una inmensa cantidad de tumbas. Dicen que ese faro ciego estaba allí para iluminar a las almas que retornaban a los cuerpos para entrar en el ciclo de la inmortalidad. Los egipcios llegan a constituir una sociedad tan compleja, en donde a todo el mundo le ponen oficio. O estamos cultivando la tierra cuando estamos en tiempo de cosechas y en tiempo de sequías, o estamos haciendo pirámides y estamos haciendo obeliscos en tiempo de inundaciones. Todo el mundo tiene un oficio, un oficio sagrado, porque quien hace templos, quien ayuda a construir templos y quien ayuda a construir pirámides y quien ayuda a construir obeliscos, está contribuyendo a la divinidad del faraón y a su propia inmortalidad. O sea, hay un trabajo permanente, hay un trabajo que tiene un sentido cósmico, hay un trabajo que le da un orgullo y una pertenencia a los egipcios, que los mantiene ocupados todo el tiempo. Se les puede pagar porque hay comida, siempre va a haber comida, porque el gran y poderoso Nilo se encarga de que los egipcios siempre vayan a comer. Entonces, esta sociedad logra tempranamente unos ejes de civilización tan poderosos que sencillamente se hacen eternos. Entonces vendrá el imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo, y cuando empiezan a tener contacto con alguien, ya hace más de 1500 años han desarrollado una civilización. Por eso su caso es absolutamente misterioso, por el aislamiento, porque es que ellos tienen el desierto al lado y lado. Por un lado viene la tierra roja y el otro lado viene la tierra fértil, que es la del Nilo, y el Nilo tiene todas las tres partes. El Nilo nos arranca desde el Mediterráneo, atraviesa el país que hoy es Egipto, atraviesa todo el país de Sudán, que es muy grande, y va a llegar después hasta el lago Victoria, donde nace el Nilo. Esto fue un problema que también se resuelve en el siglo XIX,
del nacimiento del Nilo, porque durante tanto tiempo fue un misterio que cuando alguien estaba buscando lo imposible, se decía que era como estar buscando el nacimiento del Nilo. Stanley y Livingstone, Spex y Burton van a emprender unas expediciones dolorosísimas con unas historias de aventuras para entender el nacimiento del Nilo, y cada uno va a tener la razón, porque nace en varias partes, porque son varios lagos conectados. Es un complejo de lagos donde van saliendo diferentes brazos del río. Entonces cada uno lo descubría y decía que había descubierto el nacimiento y el otro decía que no era ahí. Solo hasta cuando exista la aviación y empiece la fotografía satélite se va a poder comprobar que sí habían encontrado el nacimiento del Nilo y que la razón de la zozobra era que eran desde varios sitios donde nacía. Pero estos son unas expediciones absolutamente increíbles. Entonces están los egipcios dándole la vuelta al globo terráqueo por una parte, y por el otro lado las civilizaciones hacia el oriente. O sea, toda nuestra historia empieza hacia el oriente. Entonces está Mesopotamia, está Egipto. Entonces ahora nos vamos donde los persas. Los persas poco a poco van a desarrollar la primera estructura administrativa compleja que ellos van a tener, porque ellos eventualmente van a pasar por encima de todos los demás pueblos y van a crear un imperio muy grande que se las va a ver hasta con los griegos más adelante. Entonces, los egipcios, como duran tanto, son contemporáneos de todo el mundo. Mientras están los egipcios, vienen y van todos los imperios. Ellos vieron todos los soles nacer y morir, por lo que van a durar tanto. Entre los egipcios y entre los de Mesopotamia hay pueblos corredores. Esos pueblos corredores son la tierra de Canaán. Los pueblos de Canaán, los que están en el lado de la montaña, son los hebreos. Los que están en el lado del mar son los fenicios. Y estos pueblos vienen a aparecer más o menos hacia el año 1900 antes de Cristo. O sea, mucho tiempo después de la media luna, pero mucho tiempo atrás en nuestro propio relato. Dicen de los egipcios que el hombre le teme al tiempo y que el tiempo le teme a las pirámides. Dicen de los egipcios que eran antiguos aún para los antiguos, que habían empezado en el alba de los tiempos. Esta gente no es tan antigua comparativamente hablando con Mesopotamia y Egipto, pero son viejos. Entonces ahí está la tierra de Canaán, que es la que nos da los fenicios. Los fenicios actualmente son Líbano y los hebreos actualmente son Israel y Jordania, digamos una parte fundamental de todo esto. Y ahí había otros pueblos que eran los nabateos, y los nabateos van a construir una ciudad secreta en donde se van a poder refugiar. Una de las maravillas más grandes que el hombre se puede imaginar, Petra, en el actual país de Jordania, queda la ciudad invisible de los nabateos, secreta durante milenios, que un investigador suizo, disfrazado de mendigo, camuflado entre las caravanas, va a descubrir en el siglo XIX. También un día el hombre va caminando y frente a sus ojos aparece la gruta de Petra con su piedra rosada y el sol sobre ella, y el hombre no se la puede creer. Ahí hay amorritas, ahí hay nabateos, ahí hay fenicios, ahí hay hebreos. En esa zona de Canaán, que es pequeñita, 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 ahí está el pueblo de los cananeos. Dicen que vienen los palestinos. Otros dicen que vienen del mar, de los filistinaes. Otros dicen que son árabes cananeos. Entonces ellos también aparecen en esa zona entre los dos imperios, y solamente pueden brillar cuando ahí los dos imperios están en crisis, porque si no les pasan por encima a todos. Entonces los hebreos vienen de los relatos bíblicos, vienen de Adán, vienen de Eva y vienen de la estirpe de Abraham. Entonces Abraham tiene dos hijos. Primero tiene su esposa, que es Sara, y una esclava egipcia, que es Agar. Cuando Sara no puede tener hijos, él tiene un hijo con su esclava Agar. Y ese es el primer hijo de él, que se llama Ismael. Y al poco tiempo Sara, aún después del tiempo de fertilidad, queda embarazada y va a tener a Isaac. Cuando nace el niño de Agar y Sara no puede tener hijos, el tema en la carpa se le vuelve imposible, imposible a Abraham. La lora que le dan las dos es gravísima. Entonces él lo que va a hacer es que lleva a Agar bajo su protección al desierto. Le dice: tú no puedes convivir conmigo, pero yo te estoy protegiendo y te vas para el desierto. Ella va ahí en su travesía al desierto, y dicen que un día no había agua y ella estaba desesperada con su niño, y ella le dio 7 vueltas a un lugar. El agua brotó como un milagro. Dicen que esas son parte de las 7 vueltas de la Kaaba que se tienen que dar cuando se celebran las peregrinaciones en el mundo del Islam. Agar y su hijo Ismael son los padres de los pueblos árabes. Isaac, hijo de Sara,
es el padre del pueblo hebreo. Ellos son hermanos, son semitas. Son semitas porque vienen de una lengua común. Son semitas porque en los tiempos del arca de Noé, Noé tenía 3 hijos, que eran Cam, Sem y Jafat. Y un día Noé se emborrachó, 2 de los hijos se la montaron y uno fue más bien solidario con él y lo trató con amabilidad. Por ese gesto le dio la descendencia a Sem. Los que vienen de Sem son los semitas, que es más que todo una lengua común. Estos pueblos de la zona de Canaán son pueblos semíticos, unos y otros son fenicios y que conforman el actual país del Líbano. Entonces, estos pueblos se van desarrollando allá y los judíos van desarrollando el relato bíblico. Los hebreos van a ser deportados por los babilonios, en una ocasión deportados por los asirios, y son los persas los que los van a ayudar. Ese exilio es el exilio de Babilonia, y dicen que cuando regresaron, de las 12 tribus, solo una volvió. Las 12 tribus quedaron desperdigadas en el exilio. Una de esas tribus, por ejemplo, dicen que puebla Afganistán. O sea, muchos pueblos se reivindican descendientes de esas 12 tribus. Entonces, ahí están, entre los egipcios y los mesopotámicos, y todo el mundo de Mesopotamia, están los cananeos, y están los hebreos, y los nabateos, y los amorritas, los pueblos que hoy son Jordania. Por un lado, entonces si uno se va hacia el oriente del mapa, todavía no hemos salido del Asia. Europa todavía no está pintada. El Asia conforma el comienzo de todas las civilizaciones. Más adelante, cuando los mongoles detengan el reloj del Asia, le tocará el turno a Europa. Pero por ahora, están surgiendo de las civilizaciones en el Asia alrededor de los ríos. Les dan toda una proyección del mundo, así que no hay problema. Entonces los egipcios empiezan a desarrollar su gran civilización desde el alba de los tiempos, cuando empiezan a controlar las aguas. Una vez que lo hacen, empiezan toda su relación cósmica. Entonces, por ejemplo, ellos tienen pues los grandes dioses, que son los de la ultratumba, tienen un mito fundacional. Isis y Osiris van a ser los grandes dioses, pero Set, que es un hermano de Osiris, va a matar a Osiris, lo va a desmembrar, lo va a enterrar por todo el imperio. Pero hay un caso fascinante, sobrecogedor, maravilloso, que nunca dejará de provocarnos toda clase de enigmas. Es que estos están completamente aislados, no entran en contacto con nadie, todos se lo inventan solitos, nadie pasaba por allá, que son los egipcios. O sea, de alguna manera todos los demás pueblos están conectados, y luego cuando ya empiezan las rutas y la ruta de la seda y todo, pues ya cada uno de estos pueblos va a tener una referencia muy clara de la existencia del otro. Pero los egipcios no. Los egipcios aparecen en nuestro relato de un movimiento, entonces duraban un ratico y luego llegaban los otros y luego llegaban los otros. Esta gente nadie la perturba. Por allá cuando aparece alguien, ellos ya hace rato hayan pasado el imperio antiguo. Entonces ellos van a tener 27 siglos. Luego el tema de la inmortalidad para un egipcio es una cosa común y corriente, porque es que ellos sí la vivieron y ahí están. Entonces ellos van a desarrollar toda una cosmovisión, primero muy amable con los dioses, porque los dioses con ellos son chéveres. Los dioses les dan alimento, los dioses les dan agua, los dioses el año 3500 antes de Cristo, es decir, se quedarían situados unos 500 años después de lo que conocemos de Mesopotamia en nuestro provisional conteo del tiempo. Esto a nivel de excavación. A nivel de astrología, de las estrellas que había en esa época, el conteo nos da mucho más atrás. Pero en los términos de historia contamos desde la excavación. Es que no es el único término. Los chinos, por ejemplo, tienen dinastías mitológicas mucho antes de excavaciones. Pero la excavación nos da más o menos desde el año 3500 antes de Cristo. Entonces, allá los egipcios tienen un don. Ellos van a tener una fe profunda en los dioses, porque los dioses se han portado con ellos de maravilla. Los dioses les han dado una cosa que les va a hacer la vida maravillosa, y es el Nilo. El don del Nilo. Una vez que los egipcios aprendan a manejar las aguas del Nilo, aprendan a manejar las sequías, los ciclos de sequía y los ciclos de inundaciones, y aprendan a cultivar la tierra con ese limo fertilísimo que queda en las orillas cuando se seca el río, ahí están hechos. Entonces ellos van a durar 27 siglos, a diferencia de la gente de Mesopotamia, que eso era